Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en este día maravilloso que Dios nos regala, día sábado. Espero que hayas tenido una semana llena de la gloria de Dios. Es hermoso poder estar en sábado. El sábado es un día tan especial, un día donde podemos muchos descansar. Yo sé que algunos están trabajando, pero gloria a Dios por la oportunidad que nos da Dios de estar juntos. Esta mañana Dios ponía en mi corazón con mucha fuerza el tema de propósitos divinos, que se enlaza en cosas que hemos estado hablando durante este tiempo. Hemos estado hablando sobre encuentros divinos, cómo Dios nos regala la oportunidad de esos encuentros preciosos, maravillosos de encontrarnos. Yo me acuerdo hace muchos años, estamos recordando con el pastor Carlos, que tuvimos casi ya 10 años de encontrarnos y fue un encuentro divino. No lo fabricó él, no lo fabriqué yo y Dios nos puso en un lugar determinado y fue un encuentro divino. Y lo hermoso es que comenzamos a operar en esa relación divina que comenzó a Dios establecer. Comenzamos a ser fieles en lo que Dios nos llamó a tener en esta relación, ¿verdad? Y esa relación tuvo una comunicación que es dejar operar, que el lenguaje divino opere. Oramos juntos, clamamos para que sea Dios el que nos guíe en actividades, en muchas cosas. Y ya casi 10 años recordando, es hermoso ver ahora los frutos divinos que esa relación ha desarrollado. Y obviamente con un propósito. Había un propósito en ese momento en que nos encontramos, había un propósito. Y esta mañana cuando revisaba las escrituras podía ver con claridad también lo mismo. Podía ver que cuando Pablo está haciendo una especie de recuento de lo que era su llamado y su propósito, lo vamos a ver esto en el libro de Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18, va a haber un recuento donde va a decir, desde que Dios lo levanta, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto. Una primera cosa importante, Dios lo había puesto como ministro y como testigo a Pablo. Ya le había dado un propósito, aun cuando él estaba antes persiguiendo a los cristianos. Cuando era inconcebible pensar que un hombre como él podía haber sido utilizado con un propósito divino. Eso es realmente interesante, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos estar en la peor oscuridad y Dios puede utilizar esa peor oscuridad para podernos transformar y poder poner un propósito divino aún en medio de esa oscuridad y darnos, como le dio a Pablo, la luz. Una luz que va a cambiar completamente en ese camino de Damasco su propósito y su misión en la vida. De haber sido un perseguidor de cristianos a convertirse en ese gran apóstol que iba a afectar no solamente ese tiempo, esa ciudadanía, ese pueblo, esas culturas, sino iba a impactar hasta el día de hoy. Hoy nosotros nos beneficiamos de ese encuentro y de ese propósito divino que Dios tuvo para el apóstol Pablo. Y dice la palabra, y aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué hermosa transformación y qué hermoso entendimiento del apóstol Pablo de haber comprendido que ya no era Saulo, sino que era Pablo y que tenía un propósito divino mayor, que iba a impactar naciones, que iba a impactar culturas y que había un propósito mucho más grande. Así que, Pastor Carlos, propósitos divinos esta mañana, hablándonos a Dios de una forma especial. Mucho gusto poder estar con ustedes también y hablando sobre el tema de propósito. Y como Mauricio dijo a nosotros, que Dios tenía un plan con el Saulo que se cambió en Pablo, pero los propósitos de nosotros también son así. Y para que los propósitos se cumplan, Dios levanta personas. Yo estaba me acordando de la pasaje que cuando Pablo se cayó del caballo, tuvo un hombre, Ananías su nombre, que entendió el propósito de su vida, que era de traer el propósito para otras vidas. Y dijo que cuando Ananías supo que Pablo estaba ahí, que estaba ciego, no podía mirar nada, Dios le habló a él. Él habló a Dios diciendo, pero este hombre que está acá es malo.
su historia no es buena, pero Dios le habló diciendo, no, pero yo lo elegí. Y él, bueno, si usted está diciendo, Ananías se tomó pose de su propósito, de también traer el propósito